¿Sabes lo que significa tener un Rolex en la muñeca? Para muchos es el máximo símbolo de éxito, poder y lujo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez quién está detrás de este imperio de la relojería? La respuesta te va a sorprender, y mucho, porque la historia de Rolex no empieza en una mansión de lujo ni con una herencia millonaria. Empieza con un niño de 12 años, huérfano, solo en el mundo y sin un centavo a su nombre. Esta es la increíble historia de Hans Wilsdorf, el hombre que convirtió la tragedia en un triunfo eterno, y demostró que tu origen no define tu destino. Prepárate porque esta historia cambiará tu forma de ver el éxito para siempre. Hans Wilsdorf nació en Baviera, Alemania, en 1881. Su infancia fue feliz y normal, rodeado de una familia que le inculcó valores de trabajo y disciplina. Pero a los 12 años su mundo se derrumbó por completo. En un corto periodo de tiempo perdió a su madre y poco después a su padre. De la noche a la mañana, Hans y sus 2 hermanos se quedaron huérfanos. Sus tíos, ahora a cargo de ellos, decidieron vender el próspero negocio familiar y enviar a los niños a un internado. Fue un golpe devastador. Imagina ser un niño y perderlo todo. A tus padres, tu hogar, tu seguridad. En ese momento Hans no tenía nada más que a sí mismo. No tenía un plan B. No había red de seguridad. Solo una determinación de hierro para sobrevivir y construir algo por sí mismo. A los 19 años, después de terminar sus estudios y hacer el servicio militar, Hans se mudó a Suiza, el corazón de la relojería mundial. Empezó a trabajar en una empresa exportadora de relojes en la Chaux de Fonds. No era un trabajo glamuroso, pero fue su universidad. Ahí, sumergido en el mundo de los engranajes, los mecanismos y la precisión, Hans quedó fascinado. Observaba cada detalle, aprendía sobre la calidad de los componentes y, lo más importante, empezó a desarrollar una visión que nadie más tenía. En esa época, a principios del siglo XX, los hombres llevaban relojes de bolsillo. Eran grandes, incómodos y se consideraban la única forma seria y precisa de llevar la hora. Los pocos relojes de pulsera que existían eran pequeños, frágiles y vistos como meras joyas para mujeres, poco fiables y nada elegantes, pero Hans vio algo diferente. Vio el futuro. Se dio cuenta de que el mundo se estaba volviendo más rápido, más activo. La gente necesitaba tener las manos libres. Y se obsesionó con una idea que todos consideraban ridícula. Crear un reloj de pulsera que fuera tan preciso, robusto y fiable como el mejor reloj de bolsillo. En 1905, con solo 24 años, Hans se mudó a Londres, el centro comercial del mundo en ese entonces. Con sus ahorros y un préstamo de su cuñado, Alfred Davis, fundó su propia empresa, Wilsdorf & Davis. No fabricaban relojes, sino que importaban mecanismos suizos de alta calidad y los montaban en elegantes cajas fabricadas en Inglaterra. Su obsesión era la precisión. Empezó a trabajar con una pequeña fábrica en Biel, Suiza, dirigida por Jean Eigler, que era capaz de producir los mecanismos pequeños y precisos que él necesitaba. Hans no se conformaba con suficientemente bueno, quería la perfección, pero necesitaba un nombre que fuera corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma y que sonara elegante y poderoso. Wilsdorf & Davis era demasiado largo y aburrido. Una mañana de 1908, mientras viajaba en un tranvía en Londres, según cuenta la leyenda, una voz le susurró al oído la palabra Rolex. Fue una revelación. Era el nombre perfecto, corto, con fuerza y fácil de recordar. Inmediatamente registró la marca. Al principio, sus socios comerciales se resistieron. Querían poner el nombre de la joyería en el reloj, como era costumbre, pero Hans fue inflexible. Sabía que para construir una marca global, el nombre debía estar en el producto. Poco a poco empezó a imprimir Rolex en la esfera de sus relojes. Con el nombre asegurado, Hans se centró en su principal objetivo, demostrar que sus relojes de pulsera eran fiables. En 1910 envió uno de sus relojes al observatorio de Kew en Londres, la máxima autoridad mundial en cronometría. Fue el primer reloj de pulsera en la historia en recibir un certificado de precisión cronométrica, un honor reservado hasta entonces solo para los mejores cronómetros marinos. Fue una victoria monumental, pero Hans no se detuvo ahí. 4 años más tarde, en 1914, otro Rolex obtuvo un certificado de precisión clase A, el más alto galardón posible. Había demostrado al mundo que un reloj de pulsera podía ser tan preciso como cualquier otro. La gente empezó a tomarlo en serio. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados en las trincheras descubrieron la enorme ventaja de tener un reloj en la muñeca en lugar de tener que buscarlo en un bolsillo. La demanda de relojes de pulsera se disparó y Rolex estaba perfectamente posicionado para satisfacerla.
Hans había visto el futuro y el futuro había llegado. Después de la guerra, Hans se enfrentó a un nuevo desafío. Los relojes de la época tenían un punto débil muy grande. No eran resistentes al polvo ni al agua. El polvo y la humedad se filtraban por la corona y el fondo de la caja, dañando el delicado mecanismo. Hans soñaba con crear un reloj completamente hermético. Un reloj que pudieras llevar a cualquier parte, sin preocuparte por los elementos. Sus ingenieros le decían que era imposible. Pero para Hans, la palabra imposible era solo una invitación a intentarlo con más fuerza. La inspiración le llegó de la forma más inesperada. Durante una cena, mientras luchaba por abrir una ostra, se dio cuenta de cómo la concha protegía perfectamente su interior del agua. Esa era la solución. Un sistema que sellara la caja del reloj de la misma manera que una ostra se sella a sí misma. En 1926, Rolex lanzó el Oyster, el primer reloj de pulsera verdaderamente resistente al agua y al polvo del mundo. Tenía una caja herméticamente sellada, con un bisel, un fondo de caja y una corona que se enroscaban firmemente, como la escotilla de un submarino. Para demostrar su increíble resistencia, Hans Wilsdorf planeó una de las jugadas de marketing más geniales de la historia. En 1927, una joven nadadora inglesa llamada Mercedes Glides se preparaba para ser la primera mujer británica en cruzar a nado el Canal de la Mancha. Hans vio la oportunidad perfecta. Le ofreció un Rolex Oyster para que lo llevara durante su travesía. Ella aceptó. Después de más de 10 horas en las heladas y turbulentas aguas del canal, Mercedes no logró completar el cruce, pero el reloj funcionaba perfectamente. Al día siguiente, Rolex publicó un anuncio de página completa en la portada del Daily Mail de Londres, proclamando el éxito del reloj. No vendía un producto, vendía una historia de resistencia y aventura. Había nacido el concepto de embajador de marca. Hans no usaba actores, usaba héroes de la vida real. Con el éxito del Oyster, Rolex siguió innovando. En 1931, perfeccionaron y patentaron el mecanismo de cuerda automática con un rotor perpetual. Este sistema permitía que el reloj se diera cuerda a sí mismo con el simple movimiento de la muñeca del usuario. La combinación del Oyster y el Perpetual creó el Rolex Oyster Perpetual, el reloj que sentaría las bases para todas las futuras leyendas de la marca. Ya no tenías que darle cuerda, lo que significaba que la corona podía permanecer enroscada, garantizando su hermeticidad. Era preciso, automático y resistente al agua. Era el reloj perfecto. En las décadas siguientes, Rolex se convirtió en la herramienta de elección para pioneros y aventureros. El Rolex Explorer acompañó a Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en la primera conquista del Everest en 1953. El Submariner, lanzado ese mismo año, se convirtió en el arquetipo del reloj de buceo, capaz de sumergirse a profundidades nunca antes imaginadas. El GMT Master fue desarrollado con los pilotos de la Pan Am para seguir múltiples zonas horarias. El Daytona se convirtió en un ícono en el mundo de las carreras de automovilismo. Rolex no solo medía el tiempo, sino que también era parte de los momentos más importantes de la historia humana. En 1900, Hans Wilsdorf no solo fue un genio técnico y de marketing, sino también un hombre con una visión a largo plazo. En 1944, su esposa Florence falleció. Sin hijos para heredar su imperio, Hans tomó una decisión extraordinaria. Creó la fundación Hans Wilsdorf y le transfirió todas sus acciones de Rolex, asegurando que la empresa nunca pudiera ser vendida, y que una gran parte de sus beneficios se destinara a causas benéficas y al desarrollo social y cultural en Ginebra. Rolex no es una empresa que cotiza en bolsa, es propiedad de una fundación. Su propósito no es solo generar beneficios para accionistas, sino perpetuar el legado de su fundador y contribuir a la sociedad. Hans Wilsdorf falleció en 1960, dejando tras de sí un imperio construido desde la nada. El niño huérfano que perdió todo a los 12 años, se convirtió en el rey de la relojería de lujo, no por suerte ni por herencia, sino por su visión inquebrantable, su obsesión por la calidad y su increíble capacidad para convertir los obstáculos en oportunidades. La historia de Hans Wilsdorf es una lección poderosa. Nos enseña que no importa de dónde vengas ni cuántas veces la vida te golpee. Si tienes una visión clara, una disciplina férrea y la fe para creer en ti mismo cuando nadie más lo hace, puedes construir cualquier cosa. Rolex no es solo un reloj, es el resultado tangible de la resiliencia de un hombre. Cada vez que veas un Rolex, recuerda al niño huérfano que soñó con la perfección y la alcanzó. Gracias por acompañarme en este increíble viaje.
Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias de éxito que demuestran que todo es posible. Nos vemos en el próximo video.